diagnóstico detrás, que es que va desde la broncopatía primaria hasta el SAOS severo, que tiene no es exactamente igual lo que es el diagnóstico en cuanto al número de eventos que en los adultos. ¿Ya? Se fijan, normal es menor a uno. ¿Ya? Después, más definiciones o conceptos. Entonces, en general, el SAOS o AOS, que ahí más lo mismo cómo decirle, yo sé que ahora se le dice más AOS, pero no encuentro que sea importante, es un desorden respiratorio durante el sueño, ¿no es cierto? Que lo que caracteriza es que hay una obstrucción de la vía aérea superior. Y esto, a su vez, altera tanto la ventilación, ¿no es cierto? O sea, el intercambio gaseoso y la arquitectura del sueño. Y eso trae después toda una cascada de efectos deleterios, ¿no es cierto?, que trae las consecuencias de la apnea del sueño. En cuanto al SAOS en pediatría, en 76 eliminó que uno de los padres del SAOS, que falleció hace poco, notó la presencia de estos síntomas nocturnos en niños con complicaciones cardiovasculares, pero severas, si eran niños con retraso de crecimiento, patología cardíaca, y ahí empezó a ver que efectivamente tenían esta alteración en el sueño. Lo otro que hay que entender es que el ronquido es un sonido, ¿no es cierto?, que se produce por la vibración de los tejidos blandos, y para que suene esa placa de sonido tiene que haber acercamiento, tiene que haber obstrucción, ¿ya? Entonces, un roncar implica obstrucción o es sinónimo de obstrucción, ¿ya? Entonces, no es normal, ¿ya? Podría ser normal o esperable, ¿no es cierto? Que uno ronca cuando, por ejemplo, está resfriado, que hay una obstrucción ahí, pero es algo transitorio. Eh, pero siempre, siempre refleja obstrucción de la vía aérea, ¿ya? Y entonces la broncopatía primaria es este ronquido habitual, que de nuevo tenemos más veces a la semana, con un examen de sueño normal, ¿ya? Entonces no hay episodios de apnea, no hay despertares, no hay alteraciones de intercambio gaseoso, no hay alteraciones eh, de la arquitectura del sueño, etcétera, ¿ya? ¿Hasta el momento todo claro? ¿Ya? Si no me interrumpen, asumo que sí. Entonces, se estima que hasta un 11% de los niños presenta algún grado de TROS y varía, ¿no es cierto?, según la edad y los criterios diagnósticos que se utilizan. La prevalencia de SAOS, previamente tal, ¿no es cierto?, de leve a severo, varía entre un 1 y 6% y estaría en alza principalmente por el aumento de la obesidad infantil, esta epidemia gigante que es bien importante en Chile. Y la edad peak de esto sería entre los 2 y 12 años, que tiene que ver con el tejido anormaliano, que vamos a ver que es de las cosas más importantes. Y el roncador habitual, o la roncopatía habitual, se presenta en hasta un tercio de los niños casi, y la primaria en un 5 o 12%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre durante el sueño? Es que hay un aumento de la resistencia de la vía superior. Este aumento de la resistencia en general en los niños se da por tres cosas. Uno, porque la anatomía está alterada, y eso puede ser tanto por las partes blandas, tejido blando, llámese amígdala, paladar, adenoides, que principalmente en niños es amígdalas y adenoides, la niña Waldeyer. Em, ya sea también anatomía esquelética, que es más importante en general en un subgrupo de niños que vamos a ver, y también la adiposidad, que infiltra toda la estructura de la vía aérea superior, especialmente la lengua, y eso es la estrecha. Entonces siempre hay un componente de anatomía alterada. Uno no, sin anatomía alterada no va a haber SAOS o TROS. ¿Ya? También hay un grado de ineficacia muscular en que los músculos que son los dilatadores de la vía aérea no están funcionando bien, y también puede haber un poco de control respiratorio inestable, que es un fenómeno envejece como un círculo vicioso en que una respuesta del organismo frente a una alteración o interrupción del ciclo de sueño normal, por ejemplo, así que se atora, se le atraviesa un saliva, por ejemplo, se atora un poquito. Lo normal es que esto, el cuerpo o sea, se sense y se vuelva a sueño normal. O sea, hay una alteración en los patrones, pero luego decae la respuesta y vuelve a un sueño normal. Pero cuando existe un control respiratorio inestable, esto genera respuestas para tratar de
corregirlo, pero que las respuestas son desproporcionadas, entonces empieza como un ciclo, como una avalancha. ¿Ya? Esas son las principales como causas, o sea, no causas, las razones fisiopatológicas de la apnea, pero siempre tiene que haber anatomía alterada. Y en pediatría, sobre todo, hay grupos con predisposición, que esto es lo que uno ve clínicamente, porque lo que vimos antes, esto de la anatomía, la eficacia muscular, el control respiratorio estable, es bastante, sobre todo lo último, es muy difícil verlos clínicamente y se ven como en estudios del laboratorio, pero tal, y como de estudios clínicos más que, o sea, perdón, de estudios de investigación más que clínicos. Versus que estos grupos con predisposición son los que a uno le llegan a la consulta y uno tiene que saber que todos estos tienen mayor predisposición a tener algún TROS porque tienen estos elementos que vimos previamente alterados de menor o mayor manera. Entonces, viendo con más detalle, estos que son los que importan porque son los clínicos, la hipertrofia o hiperplasia adenomigdalina, el término correcto es hiperplasia, pero de nuevo tampoco creo que sea importante, es por lejos la cosa más frecuente de TROS en niños, a diferencia de los adultos, que es multifactorial, y tiene entonces todo este aumento de resistencia por el tejido adenoideo, que está en la nasofaringe, o el amigdalino, que está en la orofaringe, que puede ser uno, los dos, o sea, cada uno por separado o los dos en conjunto. El pic es entre los 3 y 6 años, porque ahí está el máximo crecimiento de este tejido linfoideo en los niños, y después tiende a la involución. Eso sí, no todos los niños con hiperplasia presentan TROS y tampoco hay una clara o una relación tan demostrada entre el tamaño de este tejido y la severidad. Entonces ahí son preguntas o deltas de conocimiento que todavía tenemos. Luego vamos al sobrepeso, obesidad, que dije que estaban aumentando. En Chile, miren, hasta un quinto o un cuarto de los niños tienen obesidad, sobrepeso. Es un factor de riesgo importante, ¿no es cierto? Porque obviamente al infiltrarse con grasa, eh, uno, hay menos espacio, ¿no es cierto? Entonces se altera la anatomía, y dos, los músculos son menos eficaces si están con mucha grasa. ¿Ya? Y se sabe que hasta el 60% de los niños obesos tienen algún trozo, ¿ya? Luego, o sea, y esta grasa en la vía aérea superior eh, favorece, bueno, la obstrucción por lo mismo que les dije, y también hay un tema de grasa visceral en las paredes torácico-abdominales que disminuyen la eficacia pulmonar, ¿ya? Entonces, hay como doble noxa en ese sentido. Y también hay un tema endocrinológico en que hay mayor resistencia a la leptina que disminuye la respuesta ventilatoria. Entonces, por donde se le mire, el sobrepeso o obesidad no es bueno para esto. Luego está la inflamación, que de nuevo el modelo típico de inflamación, porque es transitoria y que normal es el resfrío. Pero si esta inflamación es continua, ¿no es cierto? Como en los casos de rinitis alérgica o asma, eh, hay una estrechez continua de la vía aérea, y también está esta inflamación extrínseca, que puede ser, por ejemplo, vivir en Santiago, a los que no sé si alguien de Santiago, por la inflamación o en cualquier ciudad contaminada, y el tabaquismo, que espero que el niño sea pasivo, pero también adolescentes fuman, y esto es un factor de riesgo independiente para... Luego están estos casos más específicos, ¿no es cierto?, en que hay una alteración de la anatomía craneofacial, que no solo vienen con alteraciones anatómicas, sino también pueden ir con alteraciones de la eficacia muscular. Y se fijan, por ejemplo, el síndrome de Down tiene hasta un 100% de prevalencia de algún trastorno del sueño. Em, Otro factor conocido, y este ya es más estadístico porque todavía no está claro por qué, es la prematurez, que también es una condición o un antecedente que está cada vez más en aumento, ¿no es cierto? Cada vez los niños prematuros sobreviven más, lo que es bueno, ¿no es cierto? Pero tiene estas repercusiones porque el niño prematuro no se acaba la prematurez cuando uno deja corregir la edad. Siempre tiene consecuencias para la vida, y una de estas es el mayor riesgo de trastornos respiratorios obstructivos del sueño. Se cree que es por esta, o sea, hay varias teorías, pero es que habría una disfunción de los músculos orofaciales que impactan en el crecimiento del esqueleto, entonces en anatomía alterada, ¿no es cierto? Pero también en eficacia muscular.
no está totalmente claro, pero se sabe que estadísticamente sí es más frecuente. Y están las patologías neuromusculares, que sin que necesariamente hay una alteración anatómica, realmente tal, estos músculos tienen menor eficacia, y también hay alteración del control ventilatorio. Acá el modelo clásico es la parálisis cerebral, ¿cierto? Y el problema es que es difícil ver los síntomas de estos niños porque se sobreponen con lo de su patología de base, entonces generan su subestima. Entonces, acá hay como una tablita, un poco de resumen para dar de entender entre cómo cada grupo que tiene factores de riesgo, en qué carril fisiopatológico se encuentran, por así decirlo. Entonces, pasando con eso, con fisiopatología y factores de riesgo, grupos de riesgo, ¿estamos claros? Parece que sí. Entonces, ¿por qué está hablando de esto? Claro, porque uno diría, ah, bueno, si ronca un poquito, no pasa nada, todos roncan, mi papá ronca, es normal roncar, etcétera. Ya sabemos que no. Pero ¿qué es lo que el roncar en sí no es lo malo? Son las consecuencias que tienen los ronquidos y la apnea. Y la repercusión uno la puede agrupar bueno, yo la agrupé por lo menos en estos 8 elementos, que para más fácil ordenarlo. Y quiero que se fijen en esta día que esta dice repercusiones de roncopatía primaria. ¿Ya? Y si se acuerdan, la roncopatía primaria es este ronquido habitual que tiene un estudio de sueño normal. O sea que teóricamente el paciente le pide el estudio de sueño y está normal y ya no tiene nada. Pero claro, no tiene nada en el estudio. Pero ya se sabe que solo roncar, aunque tenga el estudio normal, tiene consecuencias, tiene efectos deleterios demostrados. Tiene hipertensión, frecuencia cardíaca aumentada, disfunción endotelial medida, tiene trastornos conductuales en el ámbito psiquiátrico, hay deterioro cognitivo y peor rendimiento académico, y también altera la glicemia de ayuno. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que de nuevo tenemos un delta de conocimiento. Hay algo que no estamos midiendo mal en los estudios de sueño, que, o sea, que no estamos viendo, y que hay algo, como decía ahí, que está causando esto en los niños y no sabemos qué, porque claramente no puede ser solo el ronquido, el efecto físico del ronquido. Algo nos estamos perdiendo. Y ya si vamos a niños con apnea, previamente tal, ¿no es cierto? De apnea leve a moderada, ya vemos que las complicaciones se extienden harto, o sea, bueno, las complicaciones o las consecuencias, ¿ya? Em, los niños, esto es importante también, los niños que tienen SAOS, es más riesgoso operarlos, tienen más riesgo, o sea, más frecuencia de complicaciones postoperatorias, especialmente los niños más chicos con apnea severa, ¿ya? Si tienen alteraciones gastrointestinales también, el mismo grupo de cardiovasculares, psiquiátricas, neurocognitivas y metabólico-endocrinos es mayor. O sea, claramente parece ser un continuo, pero algo nos estamos perdiendo que niños que roncan con exámenes normales no estamos bien. Luego viendo la clínica, perdón, ¿dudas con eso? ¿A todos les queda claro que roncar con estudio de sueño normal igual hace mal? Asumo que sí, ya. Hay En la varios clínica, pulgares arriba, así que parece sí, que... bien, bien. Es que no los veo, no veo Ah, ya. sí, pero gracias. Si me gusta que de repente hay interacción, porque si no siento que estoy así. eh, lo fome de estas clases online es que se pierde el feedback inmediato con el público en vivo, digamos. Así que no sé si están aburridos, si no me están con cara de interrogación, se pierde eso. Pero bueno. Así que de verdad, porfa, interrúmpame, no hay preguntas tontas, no. Prefiero, verdad, que, o sea, de hecho, que si conversáramos de esto sería más entretenido también, pero sé que no se puede por la dinámica. Ya, en la clínica, uno divide en cuanto a los síntomas, ¿no es cierto? Pueden ser síntomas de noche, que es lo más obvio, pero también tienen síntomas diurnos, que tienen que ver con las repercusiones, ¿ya? Entonces, principal es los ronquidos, y ahí, pero hay un casi, ¿ya? No todos los niños con apnea, o sea, con TROS roncan, la gran mayoría lo hacen. Y es muy difícil sospecharlo cuando no lo hacen, pero existe, ¿ya? Entonces ahí por eso uno tiene que juntar esos grupos con factores de riesgo, preguntar si roncan, pero por ejemplo dice, ya, este niño ponte, obeso, tiene amígdala gigante, y uno le pregunta a papá, ¿no ronca? Y dice, hay algo raro, o sea, tengo que empezar a investigar más, ¿ya? Eh, Ojo que los ronquidos
pueden ser subestimados porque la mayoría de los ronquidos ocurre en la segunda mitad del sueño, o sea, en la segunda mitad de la noche, ya que en general los papás están durmiendo ahí, ¿ya? Eh, También preguntar por bruxismo, que el bruxismo se considera ahora como un equivalente del ronquido, en el sentido de que una respuesta exagerada del organismo para tratar de dilatar la vía aérea, porque para dilatarla los músculos se contraen, pero hay una contracción más generalizada o más severa. Y eso entonces se ve como bruxismo. Y eso es súper súper evidente cuando lo preguntan. Los papás dicen, sí, sí, bruxa y se escucha la pieza al lado, etc. ¿Ya? Puede haber alteraciones en los patrones respiratorios, puede haber sueño inquieto, estos niños que son como relojes y se mueven de un lado a otro de la cama, se caen, se despiertan, se levantan, duermen en posiciones como extendidas para respirar mejor. No un sueño que uno diga como este niño está tranquilo durmiendo, eso como en las películas, que se ve todo bonito, no, acá están pasando cosas en el sueño, ¿ya? También por apnea, ¿no es cierto?, que deje de respirar, puede haber mucha transpiración y enuresis, eso también es importante, de repente consultan por enuresis, sin el antecedente ronquio o cosas así, y lo que está pasando es un trastorno respiratorio del sueño, ¿ya? Eh, y seguramente eso se resuelve cuando se resuelve el tema del sueño. Y en el día, a diferencia de los adultos, en general, la somnolencia diurna es infrecuente. ¿Ya? Los niños no andan con sueño bostezando en el día y que no. Los niños en general andan al revés, andan como hiperactivos, como que le falta sueño, dicen como niño, que está cansado de dormir, es porque está medio, así como, no quiero decir insoportable, pero está como medio hiperactivo, latero. Eso es un niño que duerme poco, ¿ya? Excepto en los niños ya, en los adolescentes o con obesidad, más severo, en ellos ya la somnolencia se ve más, ¿ya? Otra cosa que puede pasar es que se altera el patrón de la siesta. Están durmiendo mucho más siestas que lo que deberían, o cuesta despertar a la siesta, etcétera. Y están los síntomas estos conductuales, cognitivos, psiquiátricos. De hecho, muchos niños se confunden con déficit atencional. En los síntomas no tratan con Ritalin, cuando la verdad lo que necesitarían es tratar su problema del sueño. Entonces, ¿cómo tengo que evaluar a estos niños? Primero, cada vez que vean a un niño, da lo mismo la edad, da lo mismo por lo que venga, pregúntale si ronca. Como debería ser, cada consulta a un niño debería tener eso, ¿ya? Em, Porque eso nos habla mucho, el síntoma más común y el que nos tiene que hacer parar la oreja y decir, chuta, que se está pasando algo acá, ¿ya? Pregúntenlo, empiecen a preguntarlo siempre. Luego, en caso de que el screen, ¿no es cierto?, sea positivo, o sea, que si el niño ronca o tiene factores de riesgo, que son los que conversamos, la idea es hacer un poco algo más detallado, que se puede hacer un cuestionario y de esto más calidad de sueño, eh, que en general yo no los uso, siendo honesto, pero se puede usar, sirve más que nada para ordenarse, para ser sistemático, metódico, pero si uno es ordenado, lo pregunta siempre, en general es como lo mismo, si uno sabe el cuestionario. Y en eso hay que hacer la anamnesis de lo que ya conversamos, los síntomas diurno y nocturno, y también entonces preguntar por los grupos de riesgo, que algunos son evidentes, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si ustedes ven a un niño de 8 años, hay que preguntarle si fue prematuro o no, para tener esta claridad de estos factores de riesgo. Y en el examen físico, en general, ¿no es cierto?, son los hallazgos de hipertrofia amigdalina, porque la adenoides no se pueden ver al examen físico, que son los más evidentes, entonces hay que pescar en la boca, ¿no es cierto? Y a eso también hay que evaluar cómo está la anatomía de la cavidad oral, cómo está la oclusión, cómo está la lengua, esto de las fases adenoides, no sé si cachan lo que es o han visto niños con fases adenoides, en que existe este crecimiento vertical de la cara con una retracción mandibular dado por la respiración bucal crónica que altera el patrón de crecimiento maxilofacial. También, por ejemplo, para la hipertensión, yo ahora pensando en esto, yo no le mido la presión a los niños, no se las tomo, pero al revés, sí lo uso como antecedente.
Espérenme, se me quedó pegado. Ya. Después, ¿qué estudio hay que hacer? En general hay que hacer dos estudios o hay que tener dos respuestas, por decirlo. Uno puede hacer estudios de sueño, que vamos a ver acá los bemoles que tienen que nos hacen mucho en general, y el topodiagnóstico, que es tratar de entender dónde está la obstrucción de la vía aérea superior. En estudios de sueño está el polisonograma o polisonografía, que es el gold estándar para el diagnóstico y clasificación. En general, todos los estudios de investigación se basan en el polisonograma. El problema es que es un estudio poco disponible, caro, engorroso. En niños, sobre todo, no está tan validado ni normado. De hecho, hay estudios que muestran que depende dónde se haga el examen y con qué criterios diagnósticos, puede variar mucho el diagnóstico de normal hasta SAO cero. Entonces, y ustedes pueden ver esa niñita, claro, que se ve súper cómoda levantando el pulgar, pero créanme que yo creo que esa es como un poco la excepción, ¿no? No es tan fácil, ¿ya? Tratando de simplificar esto, existe la poligrafía, que esta evaluación domiciliaria de ciertas variables no están completa. De hecho, si se fijan, ella tiene ninguna electroencefalográfico, entonces no se puede saber cómo está la arquitectura del sueño, que en niños no es tan importante o indispensable, pero menos completo. El problema también es que no hay ningún observador mirando, entonces puede pasar que se desconecte, se corre alguna cosa en la noche y no se sabe hasta que se hace la medición y hay que estar repitiéndolo, pero sí es más está disponible y es más fácil. Entonces, por último, se puede hacer un par de noches seguidas o repetir y está más disponible. Y el último ya es la oximetría nocturna, que también se puede hacer en domicilio, en que se mide solamente la frecuencia cardíaca y la saturación. Y la gracia que tiene es que tiene un valor predictivo positivo muy bueno, pero al revés no, es muy malo el negativo. Entonces tiene un rol en screening que uno podría usarlo. En general es bueno saber que existen estos elementos, pero todos los test diagnósticos en general se reservan para casos especiales. Luego entonces esto está el estudio de la vía superior o el tope diagnóstico, ver dónde está la obstrucción, y en general hay dos tipos por imágenes, en niños que se hace la radiografía de Kaun o por endoscopía, que vamos a ver. La imagen, la radiografía lo que hace es determinar el tamaño del adenoide. No hay que hacerlo de rutina, no es bueno derivar con radiografías porque sí nomás, hay que hacerlo cuando uno sospeche. Y tiene su principal rol en niños que roncan y tienen las amígdalas chicas. Porque si un niño ronca y tiene las amígdalas grandes, ya no es necesario ver el tamaño del adenoide, ya sabemos que tiene por lo menos las amígdalas grandes y ya con eso es suficiente para que lo deriven a otorrino. ¿Ya? La radiografía es buena en general para los extremos, para cuando son muy grandes o muy chicos. En la área, lo que decimos grado 2, que es como entre un tercio y dos tercios, no están tan buenas. ¿Ya? No, los otorrinos tenemos este elemento también diagnóstico, que es la endoscopía flexible despierto, que es la nasofiloscopía, nasofaringolaringoscopía, como se le diga, que para nosotros es súper disponible, ¿no es cierto? Pero no un examen que hagamos en primera línea, porque en general nos basta con ver el examen físico, y la radiografía de Kaun en general lo usamos como primera línea porque, de nuevo, las fotos se ven bien, pero de repente uno tiene batallas campales con los niños para poder hacer el examen, entonces hay que elegir bien cuándo hacerlo, ¿ya? En general se reserva cuando hay discordancia clínica, eh, o se requiere evaluar con el detalle porque yo sospecho que hay una obstrucción multifactorial y tengo que planificar bien la cirugía, por ejemplo, y la hacemos nosotros. Y este mismo examen se puede hacer en pacientes dormidos, que dice por su sigla en inglés de Drug-Induced Sleep Endoscopy, y permite evaluar dinámicamente, ¿no es cierto?, la vía durante el sueño, dar más información, porque la vía aérea despierta diferente a la dormida. Esto no es exactamente sueño porque es una anestesia que trata de replicar el sueño, pero es hasta el momento lo que más se acerca. Y también lo hacemos nosotros con la ayuda del anestesista en general. Ahora tengo unos videos de nasofiloscopía.
se fijan, perdón, vamos a partir de cero para comentarlo. Estamos en la fosa nasal izquierda, a la izquierda se ve el tabique, a la derecha se ve el cornete inferior, cornete medio se ve ahí, meato medio. Acá ya se empieza la trompa eustaquio y este es el adenoide. Y si se fijan, este es el paladar blando que sube cuando uno deglute o cuando hay ciertos fonemas. No sé, yo no puedo ver las reacciones, pero ¿a alguien le parece que estos adenoides son grandes, son chicos, está despejado esto, Ana? ¿Alguien quiere que levanten la mano, que voten? Los que creen que son adenoides grandes que están obstruyendo. Nadie vota, parece, no veo ninguna manito. ¿Ya? Y los que piensan que son análisis chicos, que está despejado esto, allá veo, hay dos nomás, están tímidos, tres, cuatro. Ya, sí, esto efectivamente, ahora vamos a ver otro paciente, pero déjame ver, que esto es una fosa nasal derecha, con el inferior, con el medio, y miren eso de ahí, esa masa. Ya, entonces los que votaron bueno, todos los que votaron que está despejado, sí, ¿no es cierto? Se ve la diferencia, adenoides chicos, adenoides grandes, que obstruyen casi toda la fosa nasal. Fíjense que acá toca el tabique de estos adenoides, tapa la trompa de Eustaquio, son adenoides grandes. Entonces probablemente este niño que va a tener, va a roncar, va a respirar por la boca, y si esto ha estado mucho tiempo, va a tener esta fase de adenoide que conversamos. ¿Dudas con eso? Asumo que no. Ya, entonces, el tratamiento, la idea es que sea a medida, ¿no es cierto? Como siguiendo los principios de la medicina de precisión, idealmente, ¿ya? Em, Escalonado y proporcional. No vamos a ver diferentes alternativas terapéuticas y obviamente yo, bueno, no trato de partir de lo menos a más, no necesariamente invasivo, sino como a lo que implique menos disrupción para el niño y su familia y que igual pueda tener respuesta. Porque, y acá hay algo bien importante, lo que yo siempre digo a los papás, al, acuérdense que la principal causa de ronqueo en niño es la hipertrofia de la entonces en niños es casi sinónimo, casi, pero no. Entonces, si un niño ronca y tiene la amígdala grande, lo que le hace mal al niño no es tener las amígdalas grandes, lo que le hace mal al niño es roncar. Entonces, si yo puedo encontrar otra manera de que el niño deje de roncar, ya sea con medicamentos, con fonoaudiología, con terapia ortodóntica, etcétera, me da lo mismo ese tamaño de la amígdala mientras el niño deje de roncar. ¿Se entiende eso? Lo mismo que con los adenoides. No, lo importante no es el tamaño en sí, que tan grande están adenoides y amígdala, es lo que le está ocurriendo al niño. Y lo que le hace mal, lo que está demostrado, lo que hace mal al niño es respirar por la boca, aunque no es el objetivo de esta clase, pero sí es roncar. Entonces, si lo logramos de otra manera, buenísimo, nos ahorramos la cirugía, porque la única manera o la principal manera de poder, ¿no es cierto?, despejar esta vía aérea obstruida anatómicamente es con la cirugía, ¿ya? Y tiene que ser acá un tratamiento activo, no es cuando uno ve un niño que ronca, no tiene que observarlo, tiene que hacer algo, ¿ya? No es como, ya, sí, dámoslo en 3 meses más, sigue roncando, sigue teniendo repercusiones, no, hay que hacer algo. Le digo que sea cirugía, pero sí hay que tener un manejo activo, también educando a la familia, ¿ya? Y, parece que acá, ya. Y en tratamiento alternativas tenemos las no quirúrgicas y quirúrgicas. De no quirúrgicas, depende, ¿no es cierto? Y ahí por lo que le decía es un poco a medida. Si el niño tiene problemas del peso, ¿cierto? Sobrepeso, como dicen ahora, malnutrición por exceso, si tiene sobrepeso, obesidad, manejo del peso es súper importante. El PAP es la presión positiva, ¿no es cierto? Este CPAP o BIPAP o lo que sea, que en niños no se usa mucho, pero de repente hay que usarlo, que es la única alternativa, sobre todo en pacientes con malformaciones faciales o trastornos neuromusculares. Hay fármacos, ¿y a alguien se le ocurre que, por ejemplo, qué fármaco se puede usar
para el manejo de esto en niños? ¿Alguien? Ya. ¿Se acuerdan que las principales causas también, o de los factores de riesgo, por ejemplo, ahí están conversando, a ver? Dicen Eh, corticoides, Montelukast, corticoides corticoides me nasales. dicen Montelukast, bien, bien, ¿ya? Eh, yo le agregaría también antihistamínico, pero súper bien. De hecho, lo que yo generalmente siempre dejo de entrada es antihistamínico y corticoides para como despejar la variable de la rinitis alérgica. Que la rinitis alérgica muy probablemente en los niños y es, diría que es un poquito quizá, o pues, depende igual, de prevalente como causa de esto en los niños. Generalmente están superpuestas, ¿eh? Son las dos cosas. Si tengo amígdala grande y el niño tiene rinitis alérgica, si yo le trato la rinitis, quizás tiene espacio, logra tener espacio suficiente para dejar de roncar y con eso, listo, ¿ya? Entonces, siempre tratar la rinitis primero. Lo que sí tiene evidencia, efectivamente, in vitro y in vivo, es la combinación de Montelukast con cortisol. Eh, Montelukast tiene algunos efectos adversos, entonces yo lo dejo como segunda línea. Y en general parto con el antihistamínico y corticoides nasales, ¿ya? También está la terapia funcional, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con, es como kine de la, o sea, bueno, también es kine maxilofacial, o esto lo hacen los kine o los fonoaudiólogos, que es el fortalecimiento de la musculatura facial y lingual y palatina para como digo, hacerlo más eficaces, por así decirlo, de una manera sencilla, ¿ya? Y también puede estar la ortodoncia. Parece que esto son cañerías, básicamente. Entonces, hay veces que, como decía el padre, está muy estrecho, eso habla de la nariz, está muy estrecha, y si logramos abrir eso, mejorar la cañería, aumentamos la presión, o al final es como aumentar la presión, porque acá lo que hace mal es la presión negativa, ¿ya? Entonces por eso aumentamos la presión, y con eso logramos dejar que, o sea, que dejen de roncar, ¿ya? Esos son los principales. Yo creo que como médicos generales o APS, lo principal que deben manejar son el manejo del peso y los fármacos, ¿ya? Pero entender el rol de la ortodoncia y saber cuándo de la dental y el manejo del papel ya es más de especialista, ¿no? No tiene sentido. Luego, ¿no es cierto? Yo soy otorrino, me gusta operar, ¿ya? Y por lejos, que es el tratamiento, es la cirugía adenomigdalina, que puede ser adenoidectomía o amigdala. Y la amigdectomía puede ser intracapsular, que eso no creo que tenga sea importante ahora, pero creo que sepan que existen como dos tipos de formas de sacar la amígdala, por si alguna le aparece. Lo que sí, en general, la adenoidectomía sola no se recomienda para manejo de trastornos respiratorios del sueño en niños, porque tiene una tasa muy alta de necesidad de cirugía amigdalina posterior. Entonces, en general se hacen juntas, pero todo tienes de nuevo personalizado. O sea, si un niño tiene adenoides gigantes, como lo del video que le mostré, y tiene amígdalas inexistentes, yo no le saco la amígdala. Eh, Porque la cirugía de amígdala le agrega más morbilidad, en el sentido de más dolor, más días de recuperación, más riesgo de sangrado, que es innecesario según la evaluación clínica de este momento, digamos. Pero sí hay, cuando están grandes, que sacarla. ¿Ya? Eso es por lejos en tratamiento de los trastornos del sueño en niños, cirugía adenomigdalina, que hacemos los otorrino. Después está la cirugía de piel superior del resto, por así decirlo, que uno puede operar desde la punta de la nariz hasta la laringe para esto. Porque cualquiera de esas zonas son las que pueden estar alterado o estrechándose y pueden ser varias de repente, sobre todo en adolescentes, ya que empiezan a mezclarse con los factores de los adultos. Puede haber hipertrofia con netes, puede haber colapso de válvula, puede haber septodeviación. Niños más chicos puede haber, por ejemplo, estenosis de la piriforme, o atresia o estenosis de Coana, puede haber faringomalacia, laringomalacia, quistes valleculares,
etcétera. Pueden más cosas. Y para eso es en general la nasofiloscopía, que nos permite ver toda la vía aérea superior para entender dónde está la obstrucción y cómo corregirla. ¿Ya? Y como última cirugía, y la pongo última porque es una cirugía súper mórbida que tiene muchas complicaciones, es la traqueostomía. Pero técnicamente o teóricamente, la traqueostomía erradica el SAOS porque el SAOS es colapso de la vía superior. Y con la traqueostomía, uno se va y pasea la vía superior para respirar. No es que por favor no se queden con la idea que es la primera línea porque está lejos de serlo, tiene muchas complicaciones, pero hay veces que hay que hacerlo porque no hay otra forma de ventilar al niño de manera segura en la noche. ¿Ya? Ahí está como en resumen las dos cosas. Ya. Y ahora esto de, habiendo dicho todo eso, es un poco, creo, contarle un poco como la visión filosófica detrás de cómo manejar esto. Entonces, repasando lo que conversamos, eh, sabemos que un niño que es roncador habitual, ¿no es cierto? Que llega a la consulta, que nos dice que ronca 3 o más noches a la semana, sabemos que si a ese niño le hacemos un estudio de sueño, ese niño va a quedar clasificado, ya sea entre broncopatía primaria o SABA severo o algo entre medio, ¿no es cierto? Porque no hay otra opción, digamos. Y sabemos que todos los trastornos respiratorios obstructivos del sueño, incluyendo la broncopatía primaria, tienen efectos deleterios, ¿ya? Entonces, todos hay que tratarlos. Sabemos también que el polisonograma, que es el examen que clasifica entre estos trastornos, es un examen caro, poco disponible y que no hay tanta concordancia. Entonces, la gran pregunta es, ¿para qué hacerle un estudio de sueño a estos niños para si no me va a cambiar eh, el manejo en el sentido que tiene que ser activo y que tiene que ser a medida y que tengo que dar el ronquido? ¿Se entiende eso? Porfa, pregúntenme porque me interesa harto. No es, porque se habla mucho de, por ejemplo, preguntar a niños si ronca y si es apnea. Y lo clásico de enseñar era como, pero si no es apneas, no pasa nada malo. Ya, eso es un mito. Si primero, es muy difícil diagnosticar apneas clínicamente. Segundo, sabemos que niños que hacen apneas en exámenes de sueño pero que son roncadores primarios, ¿cierto? Entonces no tienen ninguna apnea, ninguna alteración del intercambio gaseoso, ni tampoco trastorno o alteraciones de la arquitectura del sueño, igual tienen repercusiones negativas, ¿ya? Entonces no es necesario preguntar por apnea, no es necesario hacer un estudio de sueño, porque sabemos que le va a pasar algo, que le están pasando cosas malas y que tenemos que tratarlo, ¿sí? Entonces, de hecho, la pregunta más importante cuando uno se enfrenta a un niño que ronca es ¿cuánto ronca? Si ronca una vez al mes, da lo mismo. Una vez a la semana, tampoco. Pero si ronca 3 o más, hay que hacer algo. ¿Está claro eso? Por favor, levánteme manito, no sé. Díganme. Porque les va a tocar algún paciente niño que ronca, algún sobrino que ronca, hijo, no sé. Le van a preguntar. Muchos pulgares arriba, doctor. Muchas que no me aparecen. Porque Sí, entonces, ahora antes me aparecieron, ya no. Estoy mal con la visualización. Ya, pero bacán. es Ningún porque pulgar para abajo, nadie que cree que le clarifique. Estamos medio justo en la hora, ¿no? Ya, sí, pero me queda poco, pero me queda estamos poco. súper bien. ¿Estamos bien? Ya. Entonces, en la práctica, más que intentar diagnosticar, clasificar, si es apnea leve, si apnea severa, no sé qué, enfréntense a los niños que roncan como roncadores habituales. Pregúntense por qué les está pasando esto. ¿Es alérgico? ¿Tiene amígdalas grandes? ¿Tiene algunos factores de riesgo? Etcétera. Y traten esa causa. ¿Ya? Por lejos, la hipertrofia vegetariana es la principal causa y el tratamiento de este sigue siendo la cirugía. Entonces, a la mayoría hay que ir al otorrino, ¿ya? Em, y cuando, en general, y esto ya es más como para nosotros, para los otorrinos, pero uno puede ir a estos grupos de niños en tres.
niños que roncan, ¿no es cierto? O sea, estos niños roncadores habituales, pero no tienen otras comorbilidades, ¿ya? Los que tienen comorbilidades que aumentan el riesgo quirúrgico, siendo que ya, aparte de tener la apnea, ¿no es cierto? Y niños que aumentan el riesgo de patología residual, ¿ya? Entonces, en este primer grupo, que en general son niños más de 2 años sin otras comorbilidades, que son roncos habituales, se recomienda sacar la amígdala, obviamente si son grandes, si son chicas, ahí no, ¿ya? Se recomienda sacar la amígdala sin necesidad de estudio de sueño o alguna otra cosa, ¿ya? En niños que aumentan el riesgo quirúrgico, uno se pregunta, chuta, ¿valdrá la pena meter a pabellón a este niño si no estoy tan seguro de qué le está pasando? Entonces se recomienda hacer un estudio de sueño antes, con una evaluación anestésica, cardiológica u otra según corresponda, ¿no es cierto? Y en los niños que hay mucho riesgo de que tengan trastorno de sueño después de la cirugía de amigdalina, que generalmente son los niños obesos, los niños con síndrome de Down, etcétera, se recomienda un estudio de sueño posterior, ¿ya? Porque también cuando ya está intervenida puede que no tengan los ronquidos clásicos, pero igual tengan alteraciones de la arquitectura del sueño o de intercambio gaseoso, por ejemplo. Ojo con los niños obesos, porque los niños obesos aumentan el riesgo quirúrgico y disminuyen la efectividad de la cirugía. Entonces, son bien complejos de manejar y de repente pueden ser bien demandantes o la gente tiene la idea de que uno le saca la amígdala a un niño de, no sé, 40 y que se le va a pasar eso. Y no es así. Em, y este otro grupo, cuando no se ve hipertrofia o sea, adenoamigdalina en la evaluación, igual se sospecha, ahí se recomienda debería ya sea un otorrino o que pediatra que sea especialista en sueño. ¿Ya? Entonces, como conclusiones, los ronquidos, ¿no es cierto? O sea, no, los trastornos respiratorios obstructivos del sueño, que para mí, por lo menos, es difícil explicar cómo enfrentarse a un niño roncador sin explicarles todo esto, son una patología frecuente, ¿ya? Y tiene repercusiones importantes, pero la gracia es que se pueden revertir si los manejamos a tiempo, ¿ya? Existen un grupo de niños que presentan mayor riesgo, ¿no es cierto? Ojo con la obesidad infantil, que sobre todo en Chile, que como les digo, bien maldita porque hace que ronquen más, hace más riesgoso el tratamiento, hace más o menos efectivo el tratamiento, ¿ya? Hay que tener un alto índice de sospecha, pregunten, niño que vean, por lo que sea, ¿y ronca este niño? ¿Ronca? Créanme que se van a ir sorpresa. Y la gran mayoría de los niños no requieren un estudio de sueño para definir el tratamiento. Y la principal causa es la patología adenoamigdalina, siendo especial el tratamiento la adenoamigdalectomía. Eso, muchas preguntas, comentarios, casos clínicos, no sé. Acá veo Aquí, preguntas, ya vamos por orden. Andrés Soto me pregunta, ¿qué corticoide nasal recomienda? En general, en molécula, la fluticasona y la mometasona son igual de buenas. Yo prefiero personalmente la VAMIS, que es fluticasona, no por la molécula en sí, sino que por la presentación. No sé si lo cachan. Que la VAMIS, pues, no sé, por los corticoides nasales típicos, no tengo acá uno, perdón, uno tiene que apretar para abajo y sale el pulverizado, y esta como boquilla o válvula es media grande versus que la VAMIS se aprieta por el lado, entonces uno no hace movimiento así y tiene la boquilla bien chiquitita, entonces es más fácil, ¿ya? Por eso yo prefiero la VAMIS en niño, pero en niños más grandes más lo mismo. Y hay que al dejo metasona porque hay más. La VAMIS es una marca, no hay otro así en el mercado, por eso dejo VAMIS. Y en cambio, como son más grandes, puedo dejar metasona que en la molécula y ahí hay muchas marcas, entonces es más barato, ¿ya? Camila Toro me pregunta si en APS podemos pedir por sonograma. No, se pide a nivel terciario, te diría yo, no será secundario. Em, pero tampoco, bueno, o sea, no veo la necesidad de que en APS pidan por sonograma. ¿Por qué, Camila, te gustaría pedir un polsonograma en APS? Camila. ¿O por qué la pregunta? Camila puede activar el micrófono si quieres.
¿no? Bueno, y me preguntan por interno, parece, Laura Moyano, mientras los despertares son por consecuencia de los ronquidos en sí, por ejemplo, por la falta de ventilación, o ocurre alguna otra cosa. ¿Te refieres a los despertares, Laura, de como que el niño se despierta en la noche y se despierta ya, no a los micro despertares? Em, en general, bueno, los dos son un poco por lo mismo, porque estas alteraciones de la... A ver, este aumento de la resistencia de la vía aérea, ¿no es cierto? En algún momento altera el patrón respiratorio y eso te saca de tu ciclo de sueño, ¿ya? Te superficializa. Y depende de qué tan severa sea la apnea, la pausa o el déficit de oxígeno, ¿no es cierto? La alteración ventilatoria en general depende de cuánto te despierta. Entonces, existen los microdespertares en que no hay conciencia de despertar, pero se altera la arquitectura del sueño, y están los niños, o sea, no, perdón, los pacientes que ya que se despiertan, despiertan, ¿ya? Entonces, esos son los que se levantan muchas veces en la noche, pero eso es por alteración, por la misma obstrucción, no por el ronco, por el sueño, por la alteración de la ventilación. Em, Ojo que, por ejemplo, en adultos, una de las razones de esta apnea del sueño es tener un bajo umbral de despertar, o sea, que se despiertan muy fácil, pero en niños no se ha demostrado que exista, ¿ya? Entonces son las otras tres nomás. De hecho, entonces los niños no tienen un bajo umbral, tienen un alto umbral, pero igual les puede pasar. Y este dormir inquieto es como automático, buscando posiciones para poder ventilar mejor, ¿ya? Para así como estirar el cuello, así, o de repente posición mametana, esas cosas. ¿Más dudas? Ricardo, Ricardo Barla, dice que levantó la mano. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, hola Ricardo. Muchas gracias. Hoy tenía una consulta respecto, por ejemplo, de la aproximación con los chicos que tienen, por ejemplo, mucho peso. Eh, ¿Cómo sería como una estrategia para poder decirle como, mira, sabe que no se va a arreglar si es que lo operamos realmente y tiene que bajar? Eso mismo. O sea, lo pregunto porque hay muchos chicos y generalmente siempre tienen el mismo problema y, claro, dicen que va a solucionar todos los problemas. Es que sí, porque lamentablemente si cuando me llegan a mí así, les tengo que explicar esto mismo. Ujú, Eh, Depende del grado de obstrucción. Y yo trato de encontrarnos con un punto medio, ¿ya? O sea, ya sí, está un poquito sobrepeso, ¿no? Obesidad mórbida, y tiene amígdalas grandes, todo lo pero lo explico. O sea, esos niños, por ejemplo, niños obesos tienen que estar hospitalizados, están en general una cirugía ambulatoria, pero los niños obesos tienen mayor tasa de complicaciones respiratorias, entonces tienen que estar hospitalizados, entonces solamente tiene que haber cama para que se puedan operar. claro. Eh, de repente tiene que ser en UPC, o NUTI, como le digan en sus hospitales, eh, porque la cama común no tiene monitorización, entonces no tiene sentido si este gallo lo que va a hacer es una apnea o requiere de oxígeno, si no lo estamos monitorizando continuo, tiene que ser una unidad monitorizada, ¿ya? Ujú, Sobre todo si tiene algunas otras alteraciones, por ejemplo, es bien común el síndrome de Down con obesidad. Uno mm, dice eso, ¿ya? Hay que asumir ese riesgo preoperatorio. Segundo, hay que acordar que hay que hacer un estudio de sueño después, porque la efectividad es mucho más baja. La efectividad no se lo puse, pero de la cirugía, como en niños sin otras comorbilidades, es como el 90%. En niños así puede llegar a ser como el 60-50%. wow. Entonces uno se tiene que preguntar, voy a meter a un niño a pabellón con el mayor riesgo que implica y con la menor tasa de efectividad, ahí lo converso harto. Yo en general nunca opero la primera, les pido con poco compromiso, o sea, que demuestren que están bajando de peso. Y Ujú, otra cosa también, que ni siquiera es lo nombré, que los niños después de la cirugía de la amígdala tienden a subir de peso, después, mm, como a largo plazo, no inmediato. ujú, Entonces, no, va a ser un favor muy grande, pues. Hay que conversarlo con calma, pero básicamente lo que tú dijiste, o sea, no los voy a operar en este momento porque el riesgo es muy alto y los beneficios muy bajos. En general, si uno dice, los beneficios no superan los riesgos,
Y así no, son como todas las decisiones que tomamos en medicina. No Nada sé que si te ayuda esperar. o te dejo Sí, más complicado. o sea, hay más cosas que solucionar. Y entre medio igual me surge una duda que generalmente los padres tienden a preguntar mucho como, oye, pero este niño cuando hace deporte, cuando se mueve más, ronca. Y siempre ronca cuando hace deporte. Pero si no se mueve, no ronca nunca. ¿Ya? Y cuando Lo duerme, encuentro ¿no? medio raro, O sea, es que pero en pregunto. el sentido, o sea, ya nunca me han dicho eso, honestamente, pero em, no es tan raro que suenen cuando haya más demanda. Si tú pensáis que al hacer ejercicio tú tienes que respirar más y más rápido, Ujú, hay más flujo, entonces puede hacer sonar más si hay alguna ujú. obstrucción. Pero me sorprendería que un niño ronque haciendo ejercicio y no ronque durmiendo. Porque Sí, al dormir, al relajarse los músculos y sobre todo en la posición acostado, es cuando más se estrecha la vía aérea. Entonces, yo mm, creo que no lo han visto que ronque en la noche nomás, pero que sí lo hace. yo creo que sí. Eso, muchas gracias. De nada, Javier, no Sí. nos vaya a cortar. No, no. Muchas gracias, doctor, por su clase. Bien completa, bastante novedosa como para mí de algunos conceptos que bastante interesante lo del niño roncador. Un gusto tenerlo acá en la jornada, doctor. Muchas gracias por su participación. No sé si hay alguna otra duda que tenga algún participante. Mm, Bueno, parece que no. ¿Hay sí. más clases hoy día? Sí, ya se sumó el doctor Papusinski que va a hacer la clase a continuación. Ah, ya, entonces no nos quedamos más tiempo, porque qué Sí. vergüenza. No, no sé. Ya, Eh, muchas gracias por la invitación en todo caso, Javier, y felicitaciones por la organización. muchas gracias.